Bueno, pues a continuación les hablaré sobre el tema número 4 de mantenimiento titulado Aplicación de la teoría de las vibraciones. El equipo está conformado por Esparza Parra, Miguel Ángel, Galaviz Vega, Esteban Eduardo y su servidora Perea Urias María Isabel. Antes que nada debemos de saber qué es una vibración. Esta es una oscilación mecánica alrededor de una posición de referencia. Esta oscilación puede ser periódica, es decir, de manera repetitiva o no. En una máquina rotativa, la vibración puede ser generada por fuerzas dinámicas que aparecen como producto de su funcionamiento. Y el movimiento armónico es la forma de vibración periódica más simple. A continuación presentamos un péndulo simple, que este representa el movimiento armónico y se presenta su gráfica. ¿Por qué es útil la medición de vibraciones? Primeramente porque podemos cuantificar el deterioro o la condición de equipos dinámicos, así como estudiar las diferentes causas de problemas, cuantificar la severidad de las fallas y a través del establecimiento de tendencias podemos predecir las posibles fallas. En un sistema general de medición está compuesto por lo que es el sistema, los transductores, el condicionamiento, procesamiento y presentación del control y el excitador, que es lo que presenta la figura número 2. Dentro de los sistemas analizados destacan dos tipos: los que son pasivos, estos para vibrar no necesitan un excitador, y los activos, en cambio, estos sí necesitan ser excitados. La tabla número 1 presenta los parámetros que se pueden medir para cuantificar vibración en una máquina. Dentro de estos parámetros destacan lo que es el desplazamiento, que su medida es en milímetros o milésimas de pulgadas, en la velocidad, que la unidad típica es milímetros sobre segundo o milésimas de pulgadas sobre segundos, y la aceleración, que estas son X veces la aceleración de gravedad local. Asimismo, el decibel es una unidad que también permite cuantificar amplitud, vibración respecto a un valor de referencia. El decibel expresa la relación entre el valor medio y el valor de referencia en forma de cociente. Generalmente, esta unidad se utiliza para cuantificar tensión de la amplitud respecto a un valor de referencia. También puede usarse para expresar el cociente entre los valores máximo y mínimo medibles por un instrumento. Dentro de los instrumentos destacan los transformadores, un transformador diferencial lineal, que este se encarga de medir el desplazamiento absoluto siempre y cuando la carcasa se encuentre fija en la tierra. Ahí se puede observar en la figura número 3 el transformador diferencial lineal. Además tenemos los transductores de proximidad de reluctancia variable. Este no necesita contacto físico y por ello son muy utilizados en la medición de vibraciones en ejes. Los transductores sísmicos, en estos se encuentran dos, que son el vibrómetro y el acelerómetro. Los vibrómetros no necesitan un amplificador y son de gran tamaño. En cambio, los acelerómetros, estos necesitan un amplificador y son pequeños. Las celdas de carga. Este instrumento no sirve para realizar mediciones de señales estáticas. Sin embargo, está dentro de los instrumentos de vibraciones, ya que pues mide lo que son las señales dinámicas. Análisis de vibraciones. Todas las máquinas tienen un nivel de vibración que pueden ser considerados normal o inherente en su funcionamiento. Cuando este nivel aumenta y empieza a ser excesivo, es normalmente el síntoma de la presencia de una falla. Debido a la presencia de defectos localizados, se producen cambios abruptos en los esfuerzos de contacto en las interfaces, lo cual resulta en la generación de pulsos de muy corta duración,
Se producen excesivamente pulsos en un pequeño lapso de tiempo, que pueden excitar las frecuencias naturales de las pistas y soportes del rodamiento, como se puede apreciar en la figura 9. Aquí tenemos la figura 9, que es la generación de impactos por la presencia de un defecto, y se puede observar que se produce una grieta en el rodamiento cuando ocurren impactos prolongados en un pequeño lapso de tiempo. Para el análisis de vibraciones tenemos diferentes métodos que nos ayudan a analizarlas, como es el análisis con zoom real, que permite por medio de filtros digitales adquirir la señal con un ancho de banda estrecho sobre la frecuencia resonante, la cual debe haber sido previamente identificada. Otro método es la demodulación. Esta técnica consiste en aplicar sobre la señal temporal un filtro pasa alto o pasa banda con el fin de aislar zonas resonantes de alta frecuencia. Luego rectificar la señal modulada, eliminar la componente continua y finalmente con un detector de envolvente y un filtro pasa bajo extraer la señal moduladora, tal y como se ilustra en la figura 11. Entonces toda esta descripción la podremos ver en estas figuras. En la figura 10 tenemos lo que es el análisis de vibraciones de impacto por el método envolvente y por la detención del valor peak. Entonces en el envolvente vemos cómo esa línea punteada verde envuelve lo que es las amplitudes de las ondas, y en el valor peak señala lo que es el pico, el valor más alto en la gráfica. Y acá tenemos lo que es el proceso de demodulación, que pues como vemos tiene dos filtros, uno pasa alto y uno pasa bajo, y vemos que la amplificación, la amplitud y el tipo de onda es diferente. Después tenemos el análisis peak-boo. Es una técnica que capta el valor peak de los impactos que se producen, y luego por medio de un análisis espectral se obtiene la frecuencia de repetición de los impactos. Detecta la presencia de las ondas de esfuerzo debidas principalmente al contacto que se produce entre un metal con otro metal durante una etapa temprana de falla. Aquí tenemos una gráfica. En esta gráfica tenemos varios picos, que el valor peak vendría siendo el pico, el pico de mayor tamaño. Después tenemos el diagnóstico de vibraciones, que hacer diagnósticos a los equipos pues es de gran ayuda para saber las fallas que pueda ocasionar o los problemas que tiene. Tenemos lo que es el desequilibrio en el rotor. El espectro de vibración muestra un cuadro típico de desequilibrio. Los niveles de intensidad de vibración medidos en varias localizaciones de la máquina indican que el origen de la vibración está próximo al acoplamiento. Un equilibrio simple del disco de freno redujo la vibración del motor a 3.5 milímetros sobre segundo y la vibración del engranaje a 3.1 milímetros sobre segundo. Entonces estas son pruebas experimentales que se han realizado para medir los desequilibrios de los rotores. Después tenemos un diagnóstico de vibración de un eje desalineado. Entonces tenemos que el espectro de vibración muestra un pico en 2 veces la frecuencia de rotación del eje, lo cual indica claramente desalineación en el eje. Efectuando una alineación de eje desaparecerá el pico, pero el desequilibrio del rotor señalado en el espectro anterior quedará pendiente a la corrección. Todas estas son pruebas experimentales que se realizan para hacer los diagnósticos de vibraciones. Tenemos otro que es un campo asimétrico. El motor ha comenzado a llamar la atención debido a elevada vibración, la cual también sucede a quitar el acoplamiento. El pico inusual, 2 veces la frecuencia, señaló daño en el estator. Al desmontar se reveló que el paquete del estator se había quemado debido a un cortocircuito. El motor tuvo que ser totalmente reemplazado. Entonces aquí pues podemos ver que son casos reales sobre campos asimétricos.
También tenemos lo que es la polea floja. Un motor de prensa ha desarrollado una fuerte vibración, produciendo ruidos inusuales, los cuales se han hecho más pronunciados cada día. En fuerte contraste con el espectro de vibración usual, la frecuencia de rotación ha sido difícil de ver, mientras que los múltiplos de la frecuencia de rotación han sido obvios. Estos síntomas persisten si se quita la correa del motor. Balanceo de rotores. Bueno, la razón principal para analizar y diagnosticar el estado de una máquina es determinar las medidas necesarias para corregir la condición de vibración, reducir el nivel de fuerzas vibratorias no deseadas y no necesarias. El desbalance de la maquinaria es una de las causas más comunes de la vibración. El desbalance se debe a que el centro de gravedad de un cuerpo giratorio no coincide generalmente con su centro de rotación. Esto es un problema muy común, ya que muchas piezas o elementos de la maquinaria no tienen una forma geométrica definida, por lo que encontrar su centro de gravedad es muy difícil y produce un desbalance. Las causas son que en la práctica es imposible conseguir que la masa esté uniformemente distribuida alrededor del centro geométrico del cuerpo, como lo comentaba en la diapositiva anterior. El árbol sobre el cual gira el cuerpo se deforma flexionándose por efecto de la carga, desplazando al centro de gravedad fuera del eje verdadero, el cual pasa por el eje geométrico o línea central de los cojinetes. Los tipos de rotores que existen, tenemos rotores flexibles. Los rotores flexibles pueden ser balanceados a velocidades bajas utilizando métodos especiales. Estos rotores se denominan cuasi rígidos o clase 2, ya que los rotores rígidos son clase 1 y los realmente flexibles son clase 3. El otro son los rotores rígidos. Un rotor rígido es un objeto rígido tridimensional, por ejemplo, un trompo o una peonza. Para orientar dicho objeto en el espacio se necesitan tres ángulos. Veas el ángulo de Euler, por ejemplo. Un caso especial de sólido rígido es el rotor lineal, ya que es un objeto bidimensional que solamente requiere dos ángulos para orientarlo. Los tipos de balanceo que hay tenemos que el balanceo es la técnica de corregir o eliminar fuerzas o momentos generados de perturbaciones vibratorias. Los esfuerzos sobre el bastidor de un mecanismo o sobre los soportes pueden variar de manera significativa durante un ciclo completo de operación y provocar vibraciones que a veces pueden alcanzar amplitudes peligrosas. Incluso, aunque no lo fueran, las vibraciones someten a los cojinetes a cargas repetidas que provocan el fallo por fatiga de las piezas. Un tipo de balanceo es el desequilibrio, que es la condición de desequilibrio estático. Se da cuando el eje principal de inercia del rotor se encuentra desplazado paralelamente al eje del árbol. Un par desbalanceado se presenta cuando el eje principal de inercia del rotor y el eje del árbol intersectan en el centro de gravedad del rotor, pero no son paralelos. El caso más común de desequilibrio es el dinámico. Esto ocurre cuando el eje principal no es paralelo ni intersecta en el centro de gravedad de la pieza al eje del árbol. Tenemos el desequilibrio estático, el balanceo estático. Para ver si un disco está en equilibrio estático, se pueden hacer unos sencillos experimentos. Se suponen un disco y un eje apoyado en el último, apoyado en este último, en uno de los rieles rígidos, de manera que el eje pueda rodar sin ningún tipo de rozamiento. Se establece un sistema de referencia fijo en el disco que gire solidario con él. Paso del experimento. Se empuja el disco con la mano y se deja rodar libremente el sistema disco-eje hasta que se pare, y entonces se marca con un lápiz el punto más bajo de la pieza. Este proceso se repite entre 4 o 5 veces. Tenemos el balanceo dinámico. El equilibrado es el hecho de determinar y corregir el desequilibrio
Como hemos visto anteriormente, cuando la masa se encuentra en un solo plano de rotación, ruedas, discos, entre otros, basta con el equilibrado estático. Sin embargo, en rotores, las fuerzas centrífugas que aparecen en el desequilibrio dan lugar a un par de fuerzas. El objetivo del equilibrado es medir ese par y realizar otro de las mismas magnitudes, pero en sentido contrario. El registro y el análisis de las vibraciones. El interés de las vibraciones mecánicas llega al mantenimiento industrial de la mano del mantenimiento preventivo y el predictivo, con el interés de alerta, que significa un elemento vibrante en una máquina, y la necesaria prevención de las fallas que traen las vibraciones a medio plazo. Aquí muestra una figura del registro de las vibraciones en un ciclo de trabajo de la pala. El interés principal por el mantenimiento deberá ser la identificación de las amplitudes predominantes de las vibraciones detectadas en el elemento o máquina, la determinación de las causas de la vibración y la corrección del problema que ellas presentan. Las consecuencias de las vibraciones mecánicas son el aumento de los esfuerzos y las tensiones perdidas de energía, desgaste de materiales y las más temidas, que son los daños por fatiga de los materiales, además de los ruidos molestos en el ambiente laboral. Aquí tenemos una imagen de transformación, tiempo y frecuencia. Aquí tenemos uno de los parámetros de las vibraciones, que uno de ellos es la frecuencia, que es el tiempo necesario para completar un ciclo vibratorio. En los estudios de vibración se usan los CPM, ciclos por segundo, o hercios. Lo otro es el desplazamiento, es la distancia total que describe el elemento vibrante desde un extremo al otro de su movimiento. Tenemos velocidad y aceleración como valor relacional de los anteriores, y la dirección. Las vibraciones pueden producirse en tres direcciones, lineales y tres rotacionales. Tenemos los tipos de vibraciones, que tenemos la vibración libre, que es causada por un sistema que vibra debido a una excitación instantánea, y la vibración forzada, que es causada por un sistema que vibra debido a una excitación constante. Aquí tenemos dos figuras, de una vibración libre y una vibración forzada. Tenemos la vibración debida al desequilibrado, que es una maquinaria rotativa. La vibración debido a la falta de alineamiento, que es la maquinaria rotativa. Vibración debido a la excentricidad. Vibración debido a la falla de rodamientos y cojinetes, y la vibración debida a problemas de engranes y correas de transmisión, como son las honduras, fallas de lubricación, roces, etc. Y tenemos las bibliografías donde se pasa información. Bienvenidos al segundo capítulo de Introducción al análisis de vibraciones. En esta ocasión les hablaré sobre el concepto de vibraciones en máquinas y del valor global. Las máquinas en operación vibran o producen un movimiento oscilatorio de baja amplitud por naturaleza. Esto se debe a las fuerzas que se generan en su interior, producto de la energía para rotar los ejes, la carga del proceso, el ajuste de sus componentes internos, entre otros. Este comportamiento podemos supervisarlo continuamente a través de colectores y sistemas de monitoreo de vibración que nos permiten detectar cuando se producen perturbaciones nocivas en la máquina y debido a aquel elemento o fenómeno que esté ocurriendo en su operación, para intervenirla a tiempo y evitar un daño catastrófico. Consideremos esta chumacera cuyo anclaje está suelto. Al dibujar su movimiento, vemos que se produce una línea recta por cada vuelta de su eje. Sin embargo, si desplazamos en el tiempo el papel de dibujo, podemos ver que se describe una onda por vuelta del eje, dándonos mayor información sobre su comportamiento en operación, y es así como representamos las vibraciones en máquinas, como ondas en el tiempo. Los rodamientos, bujes o cojinetes de las máquinas permiten
y restringen el movimiento de los ejes, concentrando y disipando las fuerzas que se generan al interior, convirtiéndolos en los elementos ideales para escuchar las quejas o perturbaciones que se puedan estar dando en una máquina en operación, y por ende las vibraciones deben censarse lo más cerca posible a los rodamientos para obtener la mejor información para el diagnóstico de las máquinas. En máquinas de rodamientos se utilizan típicamente acelerómetros para medir la vibración, y en máquinas de cojinetes de película de aceite, como las impulsadas por turbinas, se utilizan sensores de proximidad y acelerómetros. Al colocar un acelerómetro o sensor de vibración en la máquina, este recibe la vibración, ruido e intensidad que producen todos los elementos aledaños al punto de medición y los transforma en una señal eléctrica que en realidad es más parecida a una onda de sonido que contiene todo el ruido o energía que producen cada uno de los componentes que escuchó o sensó el acelerómetro y que suman el volumen total de la onda, más conocido como valor global u overall en inglés, el cual representa un valor cuantitativo sobre si una máquina vibra poco o mucho para tomar acciones preventivas o correctivas. La forma de onda obtenida usualmente es postprocesada en un software de análisis de vibraciones para desplegar gráficos especializados como el espectro, la cascada, tendencias y otros que facilitan a los analistas diagnosticar si las vibraciones son nocivas, a qué se deben y determinar cómo llevarlas a niveles más saludables. Sin embargo, es posible tener una noción de la gravedad de las vibraciones y a qué pueden deberse con el uso del valor global o de intensidad de vibración, que se obtiene midiendo la amplitud de la forma de onda en el eje Y de tres maneras: de punta a punta, o conocida como amplitud pico-pico; del centro de la onda a la punta más alta, conocida como amplitud cero pico; y una medición similar a un promedio de la amplitud de la onda que se conoce como RMS, que es la más utilizada para determinación de valores de alarma debido a que está normalizada y que en la práctica descarta picos atípicos o transitorios en un instante de tiempo. Las ondas de vibración tienen frecuencias altas y bajas, tal y como en la música, que tiene bajos o graves y altos o agudos, que podemos separar en el caso de la música con los ecualizadores. En máquinas, los acelerómetros envían formas de onda en aceleración que resaltan especialmente las frecuencias altas o de sonidos agudos, los cuales se asocian usualmente a problemas de rodamientos, de engranajes o de lubricación, es decir, fenómenos de contacto metal-metal. Por ende, un valor de vibración en aceleración está asociado a posibles problemas de rodamientos, engranajes o de lubricación. Para obtener señales que resalten los bajos o graves, es decir, los fenómenos de baja frecuencia o asociados más directamente a la velocidad del eje, los colectores de vibración y los software de análisis permiten integrar la señal de aceleración para obtener la de velocidad, que para la onda del ejemplo anterior suena así. Un alto valor global de vibración en velocidad está asociado a fenómenos de baja frecuencia como el desbalanceo, la holgura, la desalineación, la resonancia, entre otros. El cálculo del valor global es en realidad un poco más complejo de lo explicado en este video, pero afortunadamente es el dato más básico que calcula y brinda el colector o sensor más económico de vibraciones. Lo más importante es conocer su utilidad práctica en velocidad o aceleración y entender que estos números representan la energía o inestabilidad de la máquina en el punto de medición.